Hola a todos y a todas, me presento muy brevemente, soy Manuel Hurtado, profesional del social media y la gestión de la información y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Educación Prenatal, ANEP, de España, y también de la Organización Mundial de Asociaciones de Educación Prenatal, OMAEP. Agradezco muy sinceramente a Redipe la organización de este segundo Congreso Internacional CIEPAZ 2021 y la oportunidad que me da de participar en él hablándoos de las aportaciones de la educación prenatal natural a la educación para la paz. Me gustaría comenzar esta intervención comentando que los conocimientos sobre el periodo prenatal son cada vez mayores. En efecto, de hecho, cada vez más descubrimientos científicos desde diversos ámbitos, como la medicina, la psicología, la biología, la genética, etc., están poniendo en evidencia un nuevo paradigma de la vida prenatal. En este contexto están surgiendo hipótesis bien fundamentadas, según las cuales los orígenes de la violencia en el ser humano habría que ir a buscarlos en el periodo prenatal. En efecto, la conducta violenta sería el producto final de una larga cadena que se inicia en la vida intrauterina debido a un embarazo de la madre vivido con niveles excesivos de estrés, depresión o angustia, a problemas de pobreza o de abuso, a hábitos de vida de la gestante excesivamente insalubres o tóxicos, etc. Las causas pueden ser variadas, pero siempre apuntan en la misma dirección. Y para corroborar estas hipótesis, que como he dicho están bien fundamentadas, comentaros que existe ya una interesante bibliografía sobre la relación entre el periodo prenatal y la génesis de la violencia. Y podría decirse, invirtiendo este razonamiento, en la relación entre el periodo prenatal y la génesis de una cultura de paz a través de una gestación que le aporte al bebé en el útero las condiciones adecuadas para sentar en él las bases de un carácter sano y equilibrado. En esta presentación os voy a exponer algunas de las contribuciones existentes hasta el momento que relacionan, de un modo u otro, el periodo prenatal con la construcción de una cultura de paz. Y de manera especial me voy a centrar en la relación entre la educación prenatal y su relación con la educación para la paz. Para ello me gustaría empezar explicando muy brevemente qué es la educación prenatal natural. Y para ello parto de la base de que cada vez más descubrimientos científicos evidencian que la madre embarazada, con sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de vivir, sus estados interiores, puede educar al niño, a la niña, antes de que nazca. Entendiendo aquí por educación la capacidad de despertar, de desarrollar todas las capacidades latentes en el individuo, ya sean de orden físico, emocional, intelectual, ético, etc. Podemos decir, pues, que lo que la madre vive, su bebé prenatal lo vive con ella. En efecto, durante los 9 meses de gestación, todo lo que la madre piensa, siente, se va inscribiendo en el bebé, lo va impregnando, de esta manera se va educando. Así pues, es en este sentido en el que hablamos de educación prenatal. El papel del padre también es muy importante. Puede comunicar con el bebé prenatal con la voz, acariciarle y sobre todo darle alegría y confianza a través de una madre feliz y segura. Destacar asimismo la importancia del entorno de la madre embarazada, su entorno afectivo familiar, social, laboral, el ambiente en el que vive, sus relaciones, el apoyo de sus seres queridos, el de su pareja, amigos y amigas, compañeros y compañeras de trabajo y, en definitiva, el de la sociedad en general. Esta educación prenatal de la que hablamos se opera a través de procesos naturales y no ha de ser confundida en absoluto con conceptos tales como estimulación, instrucción, aprendizaje o adoctrinamiento prenatales. Por todo ello, podemos denominarla también educación prenatal natural. De hecho, esta educación prenatal natural consiste en pequeñas acciones, pequeñas entre comillas porque son pequeñas grandes acciones, como por ejemplo amar al bebé prenatal, acariciarle, comunicarse con él, pensar positivamente en él, hablarle, cantarle, admirar la belleza en la naturaleza, en el arte, en los seres humanos, utilizar la imaginación creadora para impregnar al bebé prenatal de las más bellas imágenes y sensibilizarlo a los más nobles valores humanos, deseándole las mejores y más maravillosas cualidades, etcétera, etcétera. Es una muy breve explicación de lo que es la educación prenatal natural, y para todas aquellas personas que queráis saber más, os invito a visitar la web de la Asociación Nacional de Educación Prenatal, ANEP, de España,
que es anepeducacionprenatal.org. También os recomiendo la lectura de este interesante libro, La educación prenatal natural, una esperanza para el niño, la familia y la sociedad, cuya autora es María André Bertén, fundadora de la Organización Mundial de Asociaciones de Educación Prenatal, OMAEP, de la que os he hablado brevemente en mi presentación y de la que en breves momentos también os hablaré con algo más de detalle. Bien, y ahora ya que sabemos un poquito más de qué es la educación prenatal, me gustaría hablaros de esas aportaciones, algunas, pues que no voy a exponer todas, algunas aportaciones de la educación prenatal a la cultura de paz y a la educación para la paz. Para ello me gustaría comenzar hablándoos del cuarto Congreso Mundial de la Organización Mundial de Asociaciones de Educación Prenatal, OMAEP, celebrado del 23 de marzo al 1 de abril de 2001 en Puerto La Cruz, Venezuela, bajo el lema Hacia un mundo sin violencia. Os he hablado ya en dos ocasiones de la Organización Mundial de Asociaciones de Educación Prenatal, OMAEP, y bueno, pues ahora brevemente me gustaría daros, pues en primer lugar la página web en la que podéis acceder a ella, que es omaep.com, y comentaros que es una entidad que agrupa a numerosas asociaciones de educación prenatal de diversos países y que desde 2005 tiene el estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el ECOSOC. Bien, y hablando de el estatus consultivo de la OMAEP en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, la segunda aportación de la educación prenatal a la cultura de paz de la que os quiero hablar es precisamente la declaración presentada por la OMAEP ante la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en febrero de 2008. Me gustaría destacar estos párrafos de dicha declaración. Leo textualmente. La educación prenatal, prevención primaria de cualquier disfunción física y psíquica y factor de salud y paz, constituye una necesidad prioritaria de nuestras sociedades contemporáneas. Así pues, la educación prenatal constituye la principal prevención de toda disfunción física y psíquica de los niños y de los futuros adultos, incluidas la agresividad y la violencia, ya que solo la paz que está arraigada en nosotros mismos puede extenderse a todo el mundo. Esta aptitud para crear la paz en uno mismo y en torno a uno mismo encuentra su fundamento en el periodo prenatal. Los futuros padres pueden darle a su hijo, a su hija, por nacer, los elementos y las condiciones que le permitan incorporar a su estructura básica el goce de vivir, la capacidad de amar, de dialogar, de cooperar y de encontrar soluciones equitativas a todos los conflictos. Los futuros padres son los ingenieros genéticos de sus hijos, según el biólogo genético norteamericano Bruce Lipton, y pueden fomentar una sociedad de la salud y la paz. Bien, la siguiente aportación de la que me gustaría hablar es el libro Educación Prenatal, Educación para la Paz, una educación en valores desde el inicio de la vida, cuyas autoras son Carmen Carballo y Pilar Vizcaíno. La siguiente aportación es el vídeo sobre la importancia del periodo prenatal y el papel de la educación prenatal natural en la seguridad y la paz mundiales. Vídeo que, como todas las aportaciones anteriores, os recomiendo ver y que podéis acceder a él en el enlace de YouTube que os he dejado y que podéis ver en pantalla. Bueno, pues vamos ahora a ver muy brevemente otras fuentes que, en línea con la exposición que estoy realizando, relacionan el periodo prenatal con la cultura de paz y con la educación para la paz. La primera de estas fuentes es el documento en francés La prevención de la violencia entre los jóvenes puede comenzar desde el embarazo. La referencia bibliográfica a este documento, al igual que a todos los recursos que antes os he comentado y que os voy a seguir comentando en esta exposición, la podréis encontrar al final de esta exposición, de esta presentación. La segunda fuente de la que quiero comentaros es el documento Prevenir la violencia a través del aprendizaje en la primera infancia del Centro de Excelencia para el Desarrollo de la Primera Infancia de Canadá. Este documento habla efectivamente de la primera infancia y dentro de la primera infancia incluye el periodo prenatal. De hecho, dentro del capítulo 5, la comprensión de la agresividad, hay un interesante apartado sobre el ambiente intrauterino que podéis ver en pantalla y que podéis leer con más detenimiento. También en el capítulo 6, el control de la agresividad, habla del ambiente prenatal óptimo.
El siguiente recurso, la siguiente fuente de la que os quiero hablar es la base de datos de investigación sobre salud primal, cuyo enlace, cuya dirección web tenéis en pantalla, y que se trata de una de las principales bases de datos a nivel mundial sobre el periodo prenatal, un auténtico referente internacional sin duda, promovido por el doctor Michel Odal. Explora las correlaciones entre el periodo primal, el cual incluye la vida intrauterina, el nacimiento y el año siguiente al nacimiento, y los rasgos de personalidad y de salud en la vida posterior del ser humano. Realizando algunas búsquedas en esta base de datos, a través de palabras clave, encontramos interesantes documentos que relacionan efectivamente el periodo prenatal con la violencia, con la prevención de la violencia. Aquí tenéis en pantalla algunos de estos documentos realizados en una búsqueda sencilla en esta base de datos. Bueno, pues llegados a este punto me gustaría hacer unas conclusiones que se derivan de esta exposición que acabo de realizar de las contribuciones existentes hasta el momento que relacionan de un modo u otro el periodo prenatal con la construcción de una cultura de paz, habiendo hecho un especial énfasis en la educación prenatal y su relación con la educación para la paz. La primera de estas conclusiones es que surge la necesidad de ir avanzando en esta apasionante área de investigación, ayudando a consolidar este nuevo paradigma emergente mediante nuevas evidencias científicas que vayan corroborando cada vez más las correlaciones existentes entre el periodo prenatal y la génesis de la violencia, o como ya os he comentado anteriormente, lo que es lo mismo, invirtiendo el razonamiento, las correlaciones existentes entre el periodo prenatal y la construcción de una cultura de paz. Asimismo, es preciso que estas investigaciones ya existentes sean enseñadas y divulgadas en la sociedad, en especial entre los educadores, los pedagogos, los profesionales de la salud, los medios de comunicación, los encargados de diseñar e implementar políticas sociales, etc., para que estos conocimientos empiecen a formar parte de la cultura de las futuras madres y de los futuros padres, así como de los profesionales de diversas disciplinas y de los profesores de todos los niveles del sistema educativo. En esta labor es esencial el papel que pueden y deben desempeñar las universidades, las organizaciones del tercer sector, las administraciones públicas, las empresas, el sector educativo en general, los medios de comunicación, etc. Agradezco muy sinceramente a Redipe la organización de este segundo Congreso Internacional, CIEPAZ 2021, y también le agradezco su contribución en el primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal, del que, si me permitís, os voy a hablar ahora brevemente de él. Se trata de un congreso que tendrá lugar en modo virtual dentro de unos días, en concreto del 15 al 17 de noviembre de 2021, de este año, dentro de unos días, como digo, y que está organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, la Red Iberoamericana de Pedagogía. Agradezco una vez más, insisto, y no me cansaría de repetirlo, el agradecimiento a esta organización por su colaboración, y también organizado por la Asociación Nacional de Educación Prenatal, ANEP, de España. La asistencia a dicho congreso es libre y gratuita, y destacar que los vídeos de las ponencias, talleres, mesas redondas y demás intervenciones del congreso permanecerán asimismo accesibles de manera libre y gratuita por tiempo indefinido. Aquí tenéis en pantalla el logo, el diagrama de este congreso y también la página web a la que podéis acceder a él, pedagogiaprenatal.es, y dentro de él pues tendréis la página de las jornadas habidas el año pasado y la página de este congreso que tendrá lugar, como digo, dentro de unos días. Bueno, ya para ir finalizando esta presentación, me gustaría hacerlo con una frase de Joan Amari. En ese momento, cuando la pronunció en junio de 2007, era presidenta de la OMAEP y la pronunció en el 6º Congreso Mundial de la OMAEP, celebrado en Lausana, Suiza, del 22 al 24 de junio de 2007, y la conferencia que pronunció se titulaba La educación prenatal natural, factor de paz. Cito el párrafo que me parece especialmente relevante y que ciertamente ilustra la relación entre educación prenatal, periodo prenatal y educación para la paz. Cito pues: solo la paz, que hunde sus raíces en cada uno de nosotros, puede propagarse en el mundo. Esta capacidad de crear la paz en uno mismo y alrededor de uno encuentra sus fundamentos en el periodo prenatal.
Los futuros padres pueden darle al bebé en el útero los elementos y las condiciones que le permitirán inscribir en su estructura fundamental la alegría de vivir, la capacidad de amar, de dialogar, de cooperar, de encontrar soluciones justas a todos los conflictos. Como podéis ver, se trata de un párrafo muy en consonancia con la declaración presentada por la OMAEP ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en febrero de 2008, del que os he mencionado al principio de esta exposición. Otra de las conclusiones que me parecen especialmente relevantes de esta presentación es que efectivamente es de la máxima importancia que estos conocimientos, que he esbozado brevemente en dicha presentación, y otros muchos que no he mostrado en ella, sean ampliados, profundizados, enseñados, difundidos y puestos en práctica. Sería ciertamente un honor para mí que esta presentación sirviera de estímulo, por modesto que fuese, para que esto sea así. Y ahora ya sí, voy a ir finalizando esta presentación. Muestro aquí, como os he anunciado anteriormente, las referencias de los recursos que os he ido mostrando en dicha exposición. Y ya sí, ya nada más. Únicamente agradeceros muy sinceramente a todas las personas que habéis tenido la gentileza de asistir a este vídeo y también agradecer una vez más a Redipe por la gentileza a la hora de permitirme participar en este magnífico Congreso Internacional CIEPAZ 2021. Muchísimas gracias y tengo la certeza de que nos vamos a ver en futuras ocasiones y muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo muy fuerte.